bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 16 del libro de Hechos. Pablo continúa con su viaje misionero. Pablo anhelaba regresar a los lugares donde algunos discípulos habían abrazado la verdad. De esta manera, poder ver cómo ellos estaban y animarles en la fe. En esta ocasión, viaja hasta una ciudad donde encontraría a Timoteo, aquel que finalmente sería un discípulo de él y también un hijo adoptivo. En ese lugar se darían cosas interesantes, cosas que ayudarían al crecimiento no solamente de Pablo, sino de aquellos que habían también creído en el Evangelio. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 3 del capítulo de hoy. Después Pablo llegó a Derbe y Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente y de padre griego. De él daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que Timoteo fuese con él, y tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos de aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí hay un tema que necesitamos resolver. Hay algo que necesitamos aclarar. En el capítulo anterior, recordemos que el concilio se reunió para debatir sobre el tema de la circuncisión y dijeron, no hay una carga que vamos a imponerles a ustedes con el tema de la circuncisión. Realmente es algo irrelevante para la salvación. Sin embargo, Pablo ahora pide a Timoteo que él pueda circuncidarse. ¿Por qué lo hizo? Si realmente no era algo necesario. Pues pudimos ver, el versículo dice que a causa de los judíos que vivían allí. Lo que realmente Pablo hizo fue aconsejarle a Timoteo para eliminar cualquier prejuicio y de esa manera la obra de Dios no tuviese ningún obstáculo. No significa que Pablo estaba en contra de la decisión que se había tomado allá en el lugar del concilio. Al contrario, Pablo era aquel que hablaba que la circuncisión nada es y que lo verdaderamente importante era Cristo. Así que por la única razón que lo hizo fue para eliminar prejuicios y que nada obstaculizara el mensaje que llegara hasta el corazón de las personas. De esta experiencia aprendemos algunas lecciones. En la primera lección que encontramos en esta experiencia es la siguiente. Siempre habrá espacio para uno más en la obra de Dios. Ahora Timoteo era llamado a ser parte también de la obra. La segunda lección es que es preciso cuidar el testimonio. Esto nos abrirá puertas donde quiera que estemos y sobre todo glorificará el nombre de Dios. Las personas que conocían a Timoteo daban buen testimonio de él. La tercera lección es que para evitar prejuicios a toda costa debemos estar dispuestos a hacer aquello que está en nuestras manos. En este caso, el circuncidarse fue algo que realizaron precisamente para evitar los prejuicios. Y una cuarta lección es que Dios anhela que cada día su iglesia pueda seguir creciendo en cantidad y en calidad. Esto fue precisamente lo que sucedió. Donde Pablo iba, en la iglesia crecía constantemente. Notemos ahora lo que registran los versos 6 y 7 del capítulo. Y atravesaron la región de Frigia y Galacia, y el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Al llegar a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Nosotros podemos ver aquí que muchas ocasiones, a nuestro parecer, debemos andar por los caminos que nos parecen que son correctos. Pero realmente es Dios quien debe guiar los pasos de todos aquellos que llevan su palabra para que Dios los guíe a los lugares que realmente necesitamos ir. Y este fue el caso. El Espíritu Santo impidió en algunas ocasiones
que ellos viajaran a ese lugar, porque había otra misión en otras partes. ¿Qué aprendemos de esta lección? La obra de Dios requiere obediencia y consagración de parte de los discípulos. Una segunda lección es que Dios nos indicará lo que debemos hacer. Debemos estar dispuestos a escuchar y a identificar la manera como Dios se comunica. Y muchas ocasiones puede hacerlo también a través de un sueño, como fue en el caso de Pablo. Y una tercera lección es que cuando hay una orden divina, no hay tiempo que perder. Cuando Pablo recibió este sueño, inmediatamente se fueron de ese lugar hacia donde el Espíritu de Dios les había indicado. Recordemos precisamente cuál fue el motivo por el cual Pablo tuvo que salir de este lugar. Notemos lo que dice el verso 9. Y de noche Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio que se puso ante él y le rogó: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y es así como Pablo fue impedido por el Espíritu Santo ir a algunos lugares, pero el Espíritu de Dios le indica que vaya a Macedonia. ¿Qué ocurrió en ese lugar? Recordemos, según el versículo 14, una mujer llamada Lidia con toda su familia fueron transformados al Evangelio. También allí, según los versículos 18 en adelante, había una joven que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Sin embargo, fue libertada por Pablo. Podemos ver entonces que aquí se cumple el propósito de Dios por el cual él debía ir. Y también, según lo que leemos en el versículo 33 del capítulo, el carcelero que cuidaba a Pablo finalmente terminó convirtiéndose él y toda su familia. ¿Te das cuenta? Los resultados que se dan cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si eres un misionero, si eres un líder espiritual en tu iglesia, pídele a Dios que te indique los lugares que debes ir, pero debemos estar dispuestos a ir donde el Espíritu de Dios nos envíe. Realmente, los resultados fueron grandiosos de la visita que Pablo tuvo a esta ciudad. Para finalizar, leamos lo que registran los versículos 25 y 26. En ocasión que Pablo estaba en la cárcel, la Biblia registra que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y oraban, y los presos escuchaban. De repente se produjo un terremoto fuerte, que los cimientos de la cárcel se conmovieron, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Esta experiencia nos indica que en medio de la necesidad, que en medio del sufrimiento es posible adorar a Dios. Pablo y Silas nos lo demostraron. Y vemos cuál es el resultado de un corazón agradecido. Estando en la cárcel, era fácil desanimarse. Sin embargo, ellos cantaron y oraron y todos los presos escucharon. Y es así como el carcelero conoce del Evangelio. Donde quiera que tú te encuentres en este momento, ya sea un lugar en el cual te sientes oprimido, te sientes triste, desanimado, en ese lugar predica. Háblales a otros de Cristo. Háblales de lo que Cristo ha hecho en tu vida y diles que la situación que viven en este momento es temporal. Porque Dios, tarde o temprano, va a intervenir en favor tuyo y en favor de aquellos que te rodean. ¿Te parece si oramos en este momento? Y le pedimos a Dios dirección para que en medio de las pruebas nos gocemos en Él. Oremos. Padre, gracias porque la experiencia de Pablo y Silas nos demuestran que cuando somos guiados por tu Espíritu Santo, las cosas son diferentes. Hay resultados diferentes. En este momento nos ponemos en tus manos de amor, para que aún en medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio de la dificultad, sigamos hablándoles de Cristo a aquellos que aún todavía no te conocen. Por favor, úsanos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día.
Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.